Bienvenidos sean todos, espero que se encuentren muy bien en sus casas, en sus hogares. Una vez más les agradezco muchísimo por haberse conectado. Creo que hoy tenemos un récord de audiencia bastante importante, tenemos mucha gente conectada, eso me alegra montones. Espero que la clase sea amena para ustedes, que me puedan escuchar bien y que bueno, todos los temas que vamos a tratar hoy se trabajen de una buena manera. ¿Alguien me está hablando por ahí? ¿Qué pasó? Me parece que es Josué. Hola Josué, creo que tienes el micro abierto. Gracias. Bueno, primero que nada agradecerles, como les estaba diciendo ahorita, que se hayan conectado bastantes. Y bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Ok. Bueno, arranquemos sin más que decir. Bueno, el día de hoy vamos a estar analizando el papel de la Iglesia Católica en América Hispánica. Que es un tema relativamente interesante, muy bueno. Después vamos a hacer un video repaso de lo que estuvimos viendo la lección anterior. Y si nos da tiempo podemos abarcar un poquito más el tema de la herencia colonial, principalmente de lo que nos dejaron los indígenas. La otra semana, por cuestiones de que es feriado, no vamos a tener la clase como tal presencial ni virtual conectadas, pero yo creo que sí les voy a grabar la clase porque necesitamos avanzar un poquito más en los contenidos, entonces para que estén pendientes por ahí. Bueno, sin más que decir, bienvenidos sean todos, muchas gracias y espero que la clase sea amena para ustedes. Bueno, primero que nada, la Iglesia Católica fue una de las instituciones más poderosas durante la época colonial, fue sumamente importante, fue uno de los pilares con las que se permitió desarrollar la colonia para que lo vayamos comprendiendo así. Fue una de las bases, ya que la religión católica fue la religión oficial del Imperio Español. Y bueno, parte de lo que se estaba gestando en aquel tiempo era pues el descubrimiento de un continente absolutamente nuevo, ¿verdad? Totalmente inesperado ese descubrimiento por parte de lo que llegó a conocer Cristóbal Colón. Y eso va a generar que bueno, haya que organizar la institución, tal vez la institución más importante para la corona española después de su organización política, porque la iglesia va a ser un seguidor muy ferviente de la iglesia católica. Perdón, de los reyes católicos y de la corona. Cuando la corona empieza a tratar de organizar su política, su economía y su sociedad de acuerdo a los intereses que ellos tenían, se dan cuenta que tienen que organizar una iglesia. Y la iglesia católica como tal, que se encargaba del nombramiento de papas, sacerdotes, obispos, arzobispos y todo lo demás, se ve superada su institucionalidad y entonces deciden que bueno, que ellos no pueden nombrar a todos los arzobispos, obispos, sacerdotes, párrocos y demás, digamos por así decirlo, demás funcionarios de la Iglesia Católica. Entonces, los reyes católicos firman un contrato que se va a llamar el Regio Patronato Indiano. Recuerden que ellos pensaban que estaban en las Indias en un principio. Y ese Regio Patronato Indiano lo que va a hacer es que le va a permitir a la corona española organizar la iglesia a el gusto y preferencia de los funcionarios que ellos quieran poner en esa iglesia. Bueno, resulta que
Eh, Eso va a permitir, digamos, que la iglesia se organice de una manera más rápida, con mayor velocidad, que tiene un patrocinio de parte de los reyes católicos y la aprobación, digamos, del Papa. Al final de cuentas, el regio patronato indiano, este acuerdo que estamos viendo, fue contraproducente totalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia católica, en vez de fijar hombres que se dedicaran netamente a la fe, van a dedicar personas, o van a colocar personas que no son necesariamente seguidores de la fe como tal, sino que en algunos casos eran o mercenarios o personas poco adecuadas para los cargos que iban a ostentar en la iglesia católica. Bueno, dentro de los regio patronato indiano se establecen varios puntos. El primero de ellos es que los reyes católicos presentaban ante Roma los candidatos de arzobispos, obispos y abades. Los abades son los directores de los monasterios en aquel tiempo. Ellos presentan los candidatos y en la mayoría de los casos se les aprobaba esos candidatos que proponía la corona española. Entonces la corona española empieza a nombrar en los altos cargos de la iglesia personas que fueran fieles a la corona y no tanto a la creencia católica o al dogma cristiano. Entonces al final de cuentas la iglesia empieza a entrar en un problema de corrupción porque las personas que están ahí no son, digamos, por así decirlo, las más aptas para optar por esos puestos. Luego se le encarga la cobranza del diezmo, que es el 10% de la producción que yo tenga por mes, a la iglesia americana. Entonces la iglesia tiene la razón de cobrar ese impuesto del 10%, y con eso pues la iglesia se empieza a apoderar de grandes extensiones de tierra, de grandes latifundios, por así decirlo, grandes fincas ganaderas, en donde la iglesia de verdad en muchos de los casos tenía muchísima abundancia, por así decirlo. Después se envían las misiones religiosas de los jesuitas, franciscanos, dominicos y benedictos, que estos sí tenían una misión más humana de educar a los indígenas y aparte de eso enseñarles el dogma católico, que al final de cuentas es como el beneficio de la clase. Hola, dígame, ¿en qué me habló? ¿Quiénes eran los jesuitas? Los jesuitas, los franciscanos, los dominicos y los benedictos. Esos son órdenes religiosas, es como decir, son frailes o monjes, como las monjas, por así decirlo. Simplemente que tienen como un seguidor. Por ejemplo, los jesuitas supuestamente se apegan muchísimo al sistema de vida que tenía Jesús, ¿verdad? Los franciscanos son seguidores fieles de San Francisco de Asís y así sucesivamente. Los benedictos de San Benito. Y los dominicos, si no me equivoco, siguen mucho a Santo Domingo. Digamos que ellos toman un santo, ¿verdad? Una persona importante, y digamos que lo que hacen es que viven conforme al santo. Eso son las órdenes religiosas, las misiones religiosas. Son grupos de monjes, ¿verdad? ¿Cómo les podría decir ahorita? Dice como un grupo de monjas, pero en aquel tiempo eran varones en su mayoría. Ya después van a mandar monjas hacia acá para que funden conventos e iglesias. Sí, no sé si te aclaré la duda ahí, María Jesús. Sí, profe, gracias. Perfecto, con mucho gusto. ¿Verdad? La misión de la Iglesia Católica era sencilla, era lograr que el indígena americano pensara como la Iglesia Católica y a la corona le convenía. Entonces, también va a jugar como un tipo de papel de pretexto ideológico para decir, ok, estos indígenas no conocen a Dios, y se van a condenar en el infierno. Entonces hay que llevarles el dogma católico. Entonces, digamos que eso vendía que la colonización era necesaria porque pues los indígenas no conocían de Dios o de Jesús. Y claro, hay mucha gente que inclusive desde ese tiempo, como Fray Bartolomé de las Casas, que lo vamos a ver más adelante, o Santa Teresa de Ávila, que cuestiona
no cuestiona el hecho de que hay que llevarle a Jesús a los indígenas, sino las formas en cómo se hace, ¿verdad? Los españoles en un principio fueron sumamente crueles con los indígenas y bueno, aquí hubo un genocidio que no se ha logrado estimar exactamente con precisión cuántos millones de personas indígenas se murieron a causa del maltrato de los españoles y las enfermedades que ellos trajeron acá, ¿verdad? Sin embargo, si hay alguien cercano a ellos, precisamente a los indígenas, es estas órdenes religiosas que generalmente tienen un voto de pobreza. Es decir, ellos tienen un sistema de vida muy humilde, muy humilde. Eh, y tienen un contacto directo con los indígenas porque ellos no ejercen una voz de autoridad como tal vez, sino más como una relación de amistad, ¿verdad? De llevarnos bien, de mira, te voy a enseñar esto y esto y esto, ¿verdad? Y tener la apertura para eso, ¿verdad? Y entonces muchos de esos indígenas, esos indios americanos, como dice ahí, era planteado de una forma más sencilla, menos cruel, de introducir la ideología española y lo que los españoles consideraban como algo correcto, porque son sociedades totalmente distintas, ¿verdad? De los españoles, al ver los sacrificios que hacían, por ejemplo, las aztecas, ¿verdad? Donde sacaban el corazón del guerrero y se lo ofrecían al dios del sol y se lo comían, o en algunos casos eso no era normal para los españoles y para ellos no, eso no estaba bien, ¿verdad? Entonces, con la iglesia, digamos, con estas órdenes religiosas que sí tenían un acercamiento más pacífico, tal vez, ¿verdad? Que algunas autoridades españolas, digamos, que ese papel en la iglesia, digamos, que fue bueno, por así decirlo, fue bueno. Los encargados de esa misión son misioneros. Los misioneros generalmente son personas que no tienen un fin de lucro, es decir, ellos no ganan dinero por eso, simplemente es una cuestión humanitaria. Y aparte de enseñarle la religión, les van a enseñar a hablar, leer y escribir español en conjunto con operaciones básicas en el área de matemáticas. No porque los indígenas no supieran matemáticas, pero no tenían las matemáticas que a los españoles les servían. Entonces ellos necesitaban que estas cosas sencillas las aprendieran las indígenas para poder brindar cuentas en algún momento a los españoles y pues poder tenerlos como, eso se llama un proceso de adoctrinamiento, es decir, un proceso donde te enseñan a vivir conforme a lo que la clase superior quiere, la clase dominante. Bueno, se da también el tema de la creación de un tribunal que se va a llamar el Tribunal de la Santa Inquisición. Es un tribunal que se encontraba en Sevilla y este tribunal lo que se encargaba es de ver si la persona era católico de verdad o no, y se hacía un juicio de valor sobre si esa persona era católica o Creo no. que esto lo vi, pero se escucha mal. Se está escuchando mal, se escucha extraño. Así, vamos a ver. Bueno, entonces hagamos algo. Regresar al viejo micro. Para ver. Vamos a ver. Ahí ya me escucho mejor. Ahí, ¿se me escucha o no? Y ahora sí se me escucha mejor. Que voy a apagar. Sí,
Profe, es que, digamos, ¿verdad que la iglesia, la cristiana esa es la que pide el diezmo?
Ah, de visita al nuevo mundo. ¿Sandalias? Listo. ¿Una toalla para la playa? Listo. ¿Malla? Listo. Ya estoy listo para mis vacaciones en el nuevo mundo. Recorcholis. Luego de la conquista del continente americano, la corona española tuvo que organizar este enorme territorio. Aunque en España el rey era quien concentraba todo el poder, no se ocupó directamente de los asuntos coloniales. Para eso se crearon dos instituciones. La Casa de Contratación, que se ocupó de la organización del comercio de las colonias, era la responsable de recaudar los impuestos y controlar la aduana, y el Real y Supremo Consejo de Indias, que se ocupó de la justicia y la administración colonial. Elaboraba las leyes y asesoraba al rey respecto a los posibles candidatos para ocupar los cargos de poder en América. En un principio, estos cargos le pertenecían a los conquistadores, pero muy pronto, la corona se dio cuenta de las riquezas que había en estas tierras, así que poco a poco empezó a quitarles los enormes poderes que les había dado. Los conquistadores que en un principio habían sido nombrados adelantados fueron desplazados por otros gobernadores que eran nombrados por el rey y el Consejo de Indias. Luego se dividió el territorio en dos grandes virreinatos, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Cada uno era gobernado por un virrey, que era el representante del rey en América. El virrey se encargaba de la organización política y económica de su región. Las distancias entre los continentes eran enormes, lo que hacía que cualquier decisión proveniente de España tardase mucho tiempo en llegar. Tanto es así que las autoridades españolas en América solían desobedecer respetuosamente las órdenes del rey. Se acata, pero no se cumple. Se solía decir. Para asegurarse que se estuvieran haciendo las cosas bien en las colonias, la corona implementó distintos mecanismos. Por un lado, cuando un funcionario dejaba su cargo, se enfrentaba a un juicio que buscaba determinar cómo había desempeñado su rol. Por otro lado, implementaron la visita. En este caso, un supervisor inspeccionaba al funcionario mientras seguía en su cargo. Los visitadores elaboraban un informe secreto detallando la situación en las colonias. Para consolidar su poder en las colonias, la corona española necesitaba poblar el territorio del nuevo continente. Para eso, mandaron a poblar no solo las zonas de mayores riquezas, sino también otros lugares menos prósperos, pero importantes para asegurarse una buena comunicación en todo el imperio. Cada vez que los españoles fundaban una nueva ciudad, debían trazar un plano siguiendo instrucciones muy precisas, donde debía estar el cabildo, las chacras y las casas. A veces las ciudades eran destruidas por los nativos y otras veces debían trasladarlas. La ciudad de Barco, por ejemplo, fue fundada 3 veces en distintos lugares. Uno de los mayores intereses de los españoles era extraer las riquezas del continente americano. Para hacerlo, establecieron un sistema monopólico. ¿Qué quiere decir monopolio? Que todo comercio, salida y entrada de productos de las colonias era pura y exclusivamente hacia y desde España. Esto le daba muchas ventajas a los españoles. Por un lado, les permitía un buen control sobre la recaudación de impuestos de los metales preciosos. Y por el otro, tenía el control del precio de los productos que eran enviados a las colonias. Esto generaba un malestar en los residentes americanos, ya que debían pagar un sobreprecio por algunos productos. Dos veces al año salía una flota de barcos que permitía enviar mercaderías de un continente a otro. Esta flota consistía de varios barcos mercantes protegidos por galeones, grandes barcos de guerra. De esta forma evitaban los ataques de barcos piratas. Los barcos que partían de España se dirigían al Caribe. Luego, algunos iban hacia Veracruz en México y otros a Portobelo en Panamá. De ahí se cargaban las mercaderías en mulas y se las cruzaba hasta el Océano Pacífico, donde se volvían a cargar en barcos que se dirigían hacia el puerto de Lima. Finalmente, eran transportadas una vez más en mulas hacia los diferentes pueblos. Este largo viaje era muy caro y hacía que los precios de los productos lleguen hasta las nubes.
Las actividades económicas más importantes que desarrollaron los españoles en las colonias fueron el comercio y la minería. La mina de plata más grande de todo el continente se encontraba en la ciudad de Potosí. Esto transformó a la ciudad en una de las más ricas y pobladas de todas. La riqueza de Potosí permitió que las economías de los diversos territorios que se encontraban a su alrededor crecieran enormemente. Hacia inicios del siglo XVIII, casi todo lo que se consumía en Potosí provenía del mercado interno, es decir, de regiones americanas. ¡Oh! Eso fue un montón. Bueno, en la próxima veremos cómo eran las sociedades en los tiempos coloniales. Si quieres vender online,